inicio, como dije, no se debe hacer como músico, no seas como los hipócritas, se van a repeticiones, versículo 7, entonces, dice vosotros hagáis semejantes a él. 9, como dice el Señor diciendo, en el versículo 9, vosotros oraréis así. Vosotros oraréis así. Recuerden ustedes que, según Lucas, es uno de los discípulos que ve al Señor o ven al Señor que está orando en cierto lugar, y uno de los discípulos le pide al Señor, Señor, enséñanos a orar. Así como los discípulos, como Juan a sus discípulos, etc. Entonces, un discípulo del Señor que no sabemos quién es, y eso está bien, pero demuestra que demuestra poder orar. Todos en un ambiente de oración tendrían que tal vez saber orar, pero al ver al Señor y tal vez escucharlo tantas veces, a lo mejor se ha dado cuenta, en realidad mi oración o nuestra oración no se parece muchas veces a la que hace el Señor. Y el Señor entonces le dice en el versículo 9, vosotros oraréis así. Ojalá todo creyente, es mi anhelo personal, aprender a orar. Aprender a orar significa orar de acuerdo a un modelo, de acuerdo a una estructura que el Señor dejó aquí. No está para repetirlo. No, el Padre Nuestro no es para repetirlo como un rezo, sino que aquí están, por así decirlo, lo más imperioso que nosotros debemos llevar a la presencia del Señor cuando oramos. Vosotros oraréis así. Y por lo menos hay 6, dije yo, para otro hay 7, pero 6 peticiones, por lo menos, en el Padre Nuestro. 6. Primero hay una especie de introducción, alguien le llamó preludio por ahí en algún texto de los tantos que se han escrito. Dice, Padre Nuestro, y estuvimos más en ello el domingo pasado, Padre Nuestro. Eso era nuevo para Israel. Ellos no, en el Antiguo Testamento usted no encontrará muy pocas veces que Israel se dirigía a Dios como Padre. Padre nuestro, dice el Señor. Y yo dije que en este Evangelio, o solamente en el Sermón del Monte, creo que son 15 o 17 veces la que aparece el nombre Padre. El Señor siempre se dirigió al cielo Padre. Y uno diría, bueno, Él es su Hijo, y su Hijo bendito y eterno. Pero creo que el Señor ya nos está mostrando que el Dios a quien Él vino a dar a conocer es el Dios que sea más íntimo de nosotros, que no sea un Dios lejano, sino que sea un Dios presente en nuestras vidas constantemente. Padre es una gran palabra, padre o madre, si queréis, aunque Dios es Padre solamente. Padre, Padre nuestro. Algunos piensan que el Señor se está incluyendo
y Él está orando con ellos. Y cada vez que uno ora, Él está con nosotros orando, Padre nuestro. Pero no se olviden que este es un bosquejo dejado por el Señor que sirva de guía a nosotros. ¿Qué son las cosas que importan en la oración? ¿Qué son? ¿Qué es lo que nos importa cuando oramos? ¿Qué es lo que pretendemos cuando oramos? ¿Qué estamos pidiendo al Señor que Él haga? ¿Qué queremos? Y entonces, si nos hacemos esas preguntas, si nos guiamos por la estructura que el Señor dejó, vamos a darnos cuenta y vamos a ir aprendiendo a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Él es nuestro Padre. Cada vez que nos inclinamos delante de Él, ya sea en casa, encerrado en su pieza, ya sea en la cocina, las hermanas pueden estar orando y pueden decirle Padre. Es nuestro Padre. Y debemos tener esa absoluta confianza en Él, como para acercarnos a Él en cualquier momento. Yo cité de Lucas, y aunque aquí también está, ¿qué padre de vosotros? Si vuestro hijo le pide un pan, le dará una piedra. ¿Qué padre, quién de vosotros que si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente? Así, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo cuando se lo pidáis. ¿Hay algo más elevado que el Espíritu Santo? Entonces el Señor le dice en el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos es su morada. Aunque Él es omnisciente, está aquí. No hay lugar donde Él no esté. Dios está aquí. Dios está afuera. Y donde quiera que vamos, Dios está ahí con nosotros. Si estás en tu trabajo, Dios está allí. Si estás en tu colegio, en universidad, estás allí. Dios está allí, está en casa. Está las 24 horas del día, no se va. ¿A dónde estamos está Él? No hay lugar que Él no pueda estar. Eso es interesante, importante, que Dios siempre está presente. Pero Él definió un lugar como su morada. Eligió un lugar. Cuando no existía nada, Dios tiene una morada. Hay una morada para Él. Y es una morada, por supuesto, absolutamente santa, infinitamente santa, que no podemos imaginarlo. Sugiero que lean Apocalipsis después, capítulo 4, capítulo 5 y otros capítulos. Pero cuando Juan sube al cielo en el capítulo 4, ve entonces un trono. Hay alguien sentado en el trono. Ve 4 seres vivientes. Ve 24 y ve lo que él ve realmente es parte de la gloria de Dios. Nosotros no podemos imaginarnos, pero nuestro Padre está ahí. Esa es su morada. Cuando el Señor sube al cielo en su ascensión, se sentó a la diestra de Dios Padre, se sentó a la diestra de Dios Padre. Nuestro Señor está a su derecha, intercediendo por nosotros, al lado de su Padre, y que es nuestro Padre. Y cada vez que oramos, Él está con nosotros. Y donde quiera que estemos, está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Creo que eso nos habla de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios. Aun cuando ya dije, es omnisciente, está en cualquier lugar, pero esa es su morada. Y nadie puede imaginarse hasta que no lleguemos allí lo que realmente es el cielo o los cielos. Hay un texto que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Él estableció Él su morada.
Y para hacerla aún más cercana a nosotros, esa morada de Dios, en Juan 14 él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde? En la casa de mi Padre. O sea, su morada eterna, su morada santísima, su morada gloriosa, en nuestro hogar celestial y eterno. Así, hermanos, las bendiciones que tenemos son innumerables, infinitas. Y cada día debiéramos pensar más en lo que es Dios para nosotros, en lo que Él nos ha dado, en lo que tenemos para disfrutar de su persona. Nuestra vida consiste en disfrutar su persona. Sí, hay que trabajar, sí, hay que comer. Hablará de eso el Señor en la oración, pero eso está en el segundo plano. Si ya se dio cuenta, ya, o lo dije ya antes, en el Padre Nuestro así llamado, cuando el Señor dice, vosotros oraréis así, hay de las 6 oraciones o peticiones, todas en imperativo, las 3 primeras corresponden solamente a Dios. Tú, tú, tú. Las otras 3 corresponden a nosotros. Nosotros, nosotros, nosotros. Son los pronombres posesivos que aparecen. Y dice el versículo, vosotros pues oraréis así. Esta es la primera petición. Padre nuestro que está, no, perdón, yo hablé de esta introducción. El versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. La segunda petición es, venga tu reino, venga tu reino. Y la tercera petición es, hágase tu voluntad. Tu nombre sea santificado, tu reino venga y hágase tu voluntad. ¿De qué está pidiendo el creyente? ¿En qué está pensando el creyente? Lo que él está diciendo, si él ora así, es porque le interesa más que por sobre todas las cosas, más que por sus propias necesidades. A él le interesa Dios. La oración comienza con Dios, no con nosotros. La oración no es, nosotros no somos lo más importante en la oración, es Dios. Y cuando aprendamos eso y cuando vivamos eso, entonces seremos creyentes, realmente creyentes, que honremos al Señor. Entonces la iglesia será una iglesia donde el Señor sea honrado. Y entonces el evangelio se podrá proclamar cuando sepamos orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, dijo el Señor, vosotros oraréis así. Está enseñándonos a orar. Y al enseñarnos a orar, Él, el que más oró y que, por supuesto, es el Hijo bendito de Dios y conoce al Padre muy bien. Él dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre. Lo que le interesa al Señor y por lo tanto nos traspasa a nosotros su interés porque eso fue su vida. Su vida fue la gloria de Dios, su Padre. Eso fue su vida. Y nosotros no debe ser diferente. Sé que hay una gran cantidad de problemas, sé que hay una gran cantidad de dificultades en nuestras vidas, pero antes de toda necesidad humana, y no quiero parecer inhumano al decir esto, pero antes de cualquier necesidad humana, en nuestras oraciones está nuestro deseo más grande de que Dios sea glorificado. Es Él, en la gloria suya, la que debe interesar. Después vengo yo. Esa es la instrucción, o tal vez la enseñanza, una de las tantas enseñanzas de lo que el Señor está diciéndonos, vosotros oraréis así, santificado sea tu nombre. Ahora, el nombre del Señor es su persona. No es que se llame de tal manera. Y en la Escritura aparece muchísimos nombres, Elohim, Él y otros más. Pero cuando se da a conocer a Moisés, él dice, cuando Moisés pregunta, ¿y
¿Y cuál es tu nombre? Y entonces el Señor le dice, bueno, yo soy, y aparece el nombre de Dios, que Israel jamás. Tenían un temor tan profundo, tenían un celo por la gloria de Dios. Uno puede decir muchas cosas de Israel. Nosotros no somos mejores que ellos, así que cuando hablemos de Israel, vamos a tener que mirarnos nosotros primero. Antes de acusar a Israel de haber sido infieles, de haber sido tan desobediente, de haber sido, etcétera, etcétera. Antes de eso, debiéramos también nosotros pensar, no somos diferentes a ellos. No somos diferentes a ellos. Pero hay algo que Israel nos da de ejemplo. ¿Sabe cuál es? El celo que tuvieron por la persona de Dios, su nombre. Su nombre era su persona. De tal manera que el nombre de Dios, que realmente es un son 4 palabras, un tetragramaton. Ahí está, tetragramaton, algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Así se llama, porque son 4 consonantes, una Y, una H, una B corta y una H. ¿Cómo se pronuncia eso? Pero Israel lo podía pronunciar, pero no lo hacían. Y con los años, ya creo que en el tercer siglo ya se perdió la pronunciación real de aquel nombre. Y entonces Israel usaba mayormente para dirigirse al Señor, Adonai, por ejemplo, que tal vez sea Señor, significa Señor, tal vez sea el vocablo más conocido. Sacaron algunas vocales de Adonai y arreglaron por ahí, aparece el nombre Jehová, que para muchos es una muy mala traducción, pero nuestra Biblia dice Jehová. Algún día tal vez habrá otra. Hay un libro que empecé a leer cuando me enfermé más, hace casi 2 años. El autor no pone ni Yahvé, ni Yahweh, menos Jehová. No lo pone. Sencilla pone siempre el tetragramaton. Y, H, B corta, H. Así cuando habla, según está leyendo el libro, y él pone siempre ese nombre cuando va a la escritura, cuando habla de Dios. Bueno, cuando se habla del nombre de Dios, se habla de su gloriosa, inefable grandeza de Dios. Por eso que su nombre es sagrado, es santo, porque indica que esa es su persona, porque ahí están todos sus atributos. Y él avanza. Como dije, Israel trataba por todos los medios de no mencionar ese nombre. Significa tal vez lo más que ustedes han escuchado que significaría yo soy, o el que existe por sí mismo. Aparece también en términos futuros a veces, que tienen que ver con el verbo ser. Pero no podemos, nosotros no, cuando decimos santificado sea tu nombre, nosotros no podemos agregar nada a la grandeza de Dios. No podemos. ¿Cómo podríamos agregar santidad a Dios? ¿Cómo podríamos agregar gloria a Dios si Él ya es glorioso? No puede ser más glorioso de lo que es. No. No puede ser más grande de lo que es. No puede ser más santo de lo que es. Y entonces, ¿por qué el Señor dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro, santificado sea tu nombre? Santificado sea tu nombre, tu persona. Cuando Moisés en Deuteronomio escribe a Israel entre los mandamientos, le dice, comienza con una pregunta, ¿qué pide Yahweh o Yahvé, como ustedes lo han escuchado a veces, o Jehová, como decimos nosotros? Y ahora, oh Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios? ¿Qué te pide? Bueno, que temas a Jehová tu Dios, que camines en todos sus caminos, que lo ames.
que le sirvas con todo tu corazón, con todo tu ser, y que guardes sus mandamientos y las ordenanzas que te ha dado. Deuteronomio, lo puede leer usted, yo lo cité un poquito. Deuteronomio 10, 12, 13. Eso es lo que Dios pide de mí. Dígalo con calma. Esto es lo que Dios pide de mí. Así que cuando oramos tenemos que ser un pueblo que aprecie la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Sus exigencias a nosotros ya nos están indicando que Él es absolutamente supremo, absolutamente glorioso. Por lo tanto, lo que Dios, al decir, ¿qué pide Dios de ti? Lo que está pidiendo es una vida santa. Esa es su petición. Santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Realmente son expresiones, por supuesto, es una expresión de su santidad. Quizás podamos entender mejor la santidad de Dios en algunos sucesos que ocurrieron y que quedaron registrados en la historia de Israel. Yo solamente le voy a dar dos. Le voy a dar uno bueno y uno malo. El caso de Nadab y Abiú. ¿Quién es Nadab y Abiú? Bueno, tiene que leer entonces el libro de Levítico. Son los hijos de Aarón. Son sacerdotes como su padre, Nadab y Abiú. ¿Qué hizo Nadab y Abiú? Bueno, Nadab y Abiú, siendo sacerdote, y van a ofrecer incienso de adoración al Señor, y Dios había dejado los mandamientos de cómo hacer este incienso, sacar fuego del altar de ahí y después en su brasero y llevar las peces aromáticas, etcétera, etcétera. Y entonces Levítico 10 lo leerá después en casa. Pero ¿qué dice el pasaje? Dice que Nadab y Abiú, hijo de Aarón, ofrecieron fuego extraño al Señor, que él nunca les había mandado. Y entonces Dios interviene. ¿Y cómo interviene? Sale fuego de él y mata a estos dos. Alguien dirá, pero ¿qué diferencia habría? Que hayan sacado fuego de otro lado, hayan puestos de otra, pero lo que importa es la intención. Eso dice la religión algunas veces. A veces eso dice el creyente. Lo que importa es el corazón. Lo que importa es lo que yo quería hacer. No es eso, lo que importa es hacer lo que Dios dice que hagamos. Es ahí nuestro error. Es ahí nuestro pecado. No obedecer la palabra de Dios. No hacer lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dio reglas y mandamientos claros respecto a cómo adorarle, estos hombres no están santificando a Dios. Tu nombre, Padre, santifica tu nombre, o santificado sea tu nombre, que se conserve tu santidad, o más bien, siempre se va a conservar, o que más bien que no hagamos nada que sea contra la santidad de Dios. Y lo que están haciendo estos dos, Nadab y Abiú, significó este fuego extraño. Dice que él nunca les mandó. Nunca les. Pudo haber sido muy lindo. Pudo haber sido muy parecido. Pero no era lo que Dios mandó. Así que no se trata de la intención que tengamos, sino que se trata de ceñirse a los mandamientos de Dios. No es la intención. Sé, hace años que escuché una vez, que alguien dijo por ahí que el infierno estaba lleno de buenas intenciones. No es la intención. Lo que vale es, lo que realmente Dios aprecia es que nosotros nos sujetemos a sus ordenanzas, que no hagamos nada que el Señor no lo haya mandado. Salió fuego de delante de Jehová y los mató. ¿Sabe lo que le dijo Moisés a Aarón? No llores por tus hijos. Las cosas del Señor son infinitamente santas. Y si nosotros somos sus hijos,
Debemos ser santos como Él es santo. Esa es la ordenanza. Hay un ejemplo más, hay varios más, pero le doy un segundo para entender esto de ser santificado. Sea tu nombre significa que la santidad de Dios debe importarme. Santificado sea tu nombre, que en este mundo ya, que las iglesias no deshonren más tu nombre. Es increíble todo lo que me contaban de ciertos lugares. Mis hijas con quienes converso bastante. Y a veces leen algo y me dicen, mira esta iglesia lo que hace, mira esto lo que hacen acá, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, hay una deshonra muy grande. Una deshonra muy grande. A través del mundo religioso, que se dicen ser cristianos, obedientes a la palabra de Dios, pero están lejos de ser. En la visión de Isaías, en Isaías 6, léalo en casa con más calma. ¿Qué hace Isaías? Y fue cuando murió el rey Usías. Qué interesante. Y él ve el trono de Dios. Y ve serafines. ¿Verdad? Se parecen a los seres vivientes de los 4 de Apocalipsis, porque también tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan. Y uno al otro se dicen, santo, 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 es el Señor. Eso es todo lo que hacen. Y en el cielo es igual. Cuando digo, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces me llevo a pensar, y pensaba y anoche y ayer, y pensaba, estos seres vivientes, ahí están. Ahí dice día y noche, aunque el día y la noche para Dios no tiene importancia, no existe, para nosotros sí, pero para que podamos entender que hay una permanente adoración al Dios Santo, que hay un celo tan grande en estos seres que fueron creados absolutamente para servir al Señor en santidad. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos esos seres fueron creados solo para honrar, servir, glorificar al Señor. Esa es su tarea. Hermano, no somos diferentes. En el cielo nuestra tarea será, creo, probablemente semejante a la de ellos. Así que Isaías ve todo aquello y dice, oh, pobre de mí, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el Señor, hermano. Y cuando el Señor dice que oremos, santificado sea tu nombre, esa es la primera petición. Mire, es la primera. El orden muchas veces es tremendamente importante. La primera petición que sale de mi corazón es, santificado sea tu nombre. Señor, que mi vida no te deshonre. Que mi vida sea para que tu nombre sea santificado, no sea deshonrado. Que no haga nada que ensucie. No se puede ensuciar el nombre de Dios, pero mi vida, mis pensamientos, mi hablar, etcétera, etcétera, todo lo de mí sea alrededor de o sea guiado por esta petición, santificado sea tu nombre, tu persona, que yo no la deshonre. Bueno, sé que hay mucho más. Santificado, dice el versículo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas son las 3 peticiones que tienen que ver exclusivamente con Dios. Lo que yo quiero realmente de corazón
que Dios reciba toda la gloria. El 11 tiene que ver con mi vida, el pan. El 12 tiene que ver con mis relaciones aquí también, mi vida aquí, perdónanos. Y por supuesto el 13 también es una oración que debemos hacer para nosotros mismos, no nos meta en tentación. Será para otra reunión, pero quizás dejo un poquito indicado, venga tu reino. Una hermana me preguntó, no la veo ahora, pero siempre me ha intrigado, dijo, ¿qué es eso de venga tu reino? Nunca lo he podido entender. Pensó que yo iba a llegar el domingo pasado allí, pero la verdad de las cosas es que me cuesta mucho. Hay tanto. Ha sido para mí una gratísima sorpresa encontrarme con el Padre Nuestro después de casi 59 años de creyente. Venga tu reino. Esta es la segunda petición. Venga tu reino. ¿Qué significa eso? Venga tu reino. Primero, petición. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Persona gloriosa. En el mundo está siendo deshonrado cada día más y más y más. La iglesia no puede caer en eso. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, es la segunda petición, que tiene que ver solamente con Dios. Es lo que yo debo orar para que esto ocurra. Venga tu reino. Venga tu reino. Ahora, debemos tener un anhelo, por supuesto, muy grande respecto al gobierno. Sí, el gobierno, ya gobernará Dios. En cierta forma, el reino de Dios ya llegó. Cuando Juan el Bautista, ya está anunciado también en el Antiguo Testamento, pero cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, sus palabras fueron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos, el primer mensaje, comienza el ministerio de Cristo y el primer mensaje que sale de su boca es: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Por lo tanto, el reino, por así decirlo, ya empieza sus comienzos a cimentarse el reino, a poner las bases del reino de Dios, que todavía aún es futuro en todo, o completamente todavía está en el futuro. Es lo que esperamos que ocurra. Pero cuando venga tu reino, hay algo más incluido. El reino de los cielos está también, está también en la vida de los creyentes. Él es rey, es nuestro rey. Está en la vida y en los corazones de quienes han creído en Cristo. Así que cuando decimos venga tu reino, sí, el Señor hace 2000 años, Él da comienzo o pone los cimientos de este reino que será eterno. Pero Dios no está reinando. Todavía no llega el momento en que se establezca su reino en su totalidad y a la perfección. Eso es futuro. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué el creyente debe orar, venga tu reino? Si Cristo mora en el creyente y en cierto modo el reino ya está en nosotros, en nuestra vida, el reino de Dios, entonces oremos para que más personas conozcan a Cristo y disfruten de este reino ya. Así que en cierto modo orar y decir venga tu reino es como orar para que personas se conviertan al Señor, para que la labor que hacen miles de hombres y mujeres predicando el evangelio a través del reino, a través del mundo, la obra misionera. Debiéramos orar mucho más por la obra misionera y preocuparnos de aquellas personas. Si queremos que tu reino venga. Que tu reino venga significa que si yo oro que tu reino venga, tu reino,
que en realidad yo aprecie ese reino y trabaje por ese reino y que la iglesia lo más importante sea el reino de Dios. Pero es cierto, creo que lo más relevante o lo que más tenemos es que nosotros esperamos que todavía llegue el día en que su reino será estable aquí, o establecido aquí en este mundo. ¿Por qué no está establecido todavía en este mundo? A causa del pecado, a causa de Satanás. Esa es la razón. No quiere decir que Dios dejó de ser supremo, sigue siendo supremo, pero no interviene. Interviene, sí, pero hoy día no se olvide, está aquel ser que se le llama maléfico ser, que se le llama el Dios de este siglo. Y los creyentes en Cristo hemos sido librados del reino de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. El que gobierna hoy en el mundo, el rey, es Satanás. Y tiene millones de súbditos, millones de esclavos. Uno dice tanta maldad en el mundo. Ya no vale la pena a veces ver noticias, ¿verdad? Que matan a un joven, que matan a una persona, que hacen esto otro, que hacen esto otro. Y uno dice, tan mal hasta la gente, sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios cada vez es menos apreciado. Menos apreciado. Y entonces Satanás tiene, por así decirlo, cada vez más y más acceso a la tecnología, a los seres humanos, al corazón de los hombres. En los tiempos del Señor se veían tantos endemoniados. Hoy día no vemos a los endemoniados. Porque parece que las manifestaciones del demonio son de otra forma. Pero que existen mucho más que los tiempos de Cristo. Si el reino de Dios no ha venido, si Dios no reina en forma suprema y se hace realmente su voluntad en este mundo, es porque este mundo está bajo pecado, porque el hombre y la mujer siguen siendo pecadores absolutamente y cada vez más lejos de Dios. Háblele el evangelio a alguien. Cero interés. Hay hasta cero interés en creyentes por el evangelio. Cuanto más en el mundo perdido. El evangelio debo amarlo. El evangelio debo orar para que las personas se conviertan. El evangelio debe orar por los que predican el evangelio, para que como el apóstol Pablo, cada predicador tenga en su corazón ese temor tan grande que él tuvo, que predique como debo predicar. Ay de mí si no predico el evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios para que las almas salgan del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que Cristo reine en su corazón. Y la única manera es que se conviertan al Señor. Y para eso necesitamos predicar el evangelio, donde quiera que sea. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, Padre Santo, tú que estás en los cielos, tu morada que anhelamos llegar, morada que ya disfrutan tantos, morada nuestro Dios, que nos hará olvidar todo este mundo malo y perdido. Te damos las gracias que esta vida es tan pasajera. No queremos vivir más años en un mundo tan malo. Queremos que nuestro Señor venga, porque entonces el venga tu reino se cumplirá, empezará a cumplirse. Sí, ven, Señor Jesús. El creyente que te ama, te espera, que venga pronto. Mientras tanto, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir la vida que tú estableciste para tus redimidos. Que no nos alejemos de tu palabra, que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Fortalece nuestros corazones. Fortalécenos, nuestro Dios. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.